buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos en la hermosa ciudad del Cusco. Acá estamos en el hermoso templo del Coricancha. Y esto me deslumbra y me permite hacer unos alcances de lo que fue el gran imperio de los incas, cuya extensión llegó hasta Quito en Ecuador, por el sur hasta Talca en Chile, ¿no? Y comprendió los países de Colombia, Ecuador, Chile, y su capital fue el Cusco, ¿no? Que se llama el punto central. El Cusco tuvo una población aproximada de 15 a 30 millones de habitantes. Ellos normalmente se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Y también dentro de la ganadería tenían las llamas, las alpacas, y tuvieron una agricultura también muy desarrollada, donde no hubo el arado. Dentro de las culturas que asimilaron estuvo la de Chavín, Tiahuanaco, Moche, Nazca. Destacaron también ellos en la arquitectura, cerámica, orfebrería. En lo que son caminos, tuvo una extensión aproximada de 40.000 kilómetros. Y cada 2 a 3 kilómetros ellos tenían un tambo, un almacén y un puesto de relevos, donde habían 2 chasquis que se turnaban para hacer esta forma de mensajería que llevaban de un lugar a otro. El imperio de los incas aproximadamente duró un siglo. Ellos no conocieron la escritura, pero sí el canto, la poesía, las leyendas de tradición oral. Dentro de sus instrumentos musicales tenemos los silbatos, ocarinas, cascabeles, tambores, flautas. También desarrollaron dentro de su medio de comunicación estaban los quipos, que eran cuerdas con nudos y que les servía para un sistema decimal para sacar sus cuentas y estadísticas. Los incas eran considerados los hijos del sol. Dentro de ellos tenemos a Tuti Manco Cápac, llamado Pachacútec, que era el reformador del mundo. También tenemos a Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac y Atahualpa. Dentro de su organización, ellos eran muy estrictos, elaboraban un plan, tenían un calendario y su idioma principal era el quechua. En su organización del trabajo también eran muy ordenados, tenían modos de producción y de comercio, reforma del ejército también lo hicieron, y también fundaron ciudades sin templos cada vez que salían a conquistar a los pueblos aledaños. Dentro de su organización también tuvieron los ayllus, que eran un clan que enmarcaba toda la vida familiar y laboral. El Inca sagrado tenía un ayllu real. El Tupac Yupanqui logró llegar a tener hasta 150 hijos. En este imperio, las mujeres eran consideradas bienes del Estado. Ellas se preparaban, se educaban en el Acyahuasi, donde eran preparadas para ser esposas o concubinas de los señores y curacas. También para ser vírgenes del sol,
para ser esposas de los hombres del pueblo, ¿no? Y también existieron dentro de toda su organización los yanacunas, que eran considerados como cosas, pero ellos eran personas, eran los prisioneros y reclutados que habían logrado quedarse después de las conquistas de los incas. Es interesante también ver cuáles eran las normas inca. Ellos desarrollaron un código muy estricto, muy conocido, que era el Amazúa, Amayuya y Amaqueya, que significa no robar, no mentir y no seas ocioso. Ellos, por ejemplo, al ladrón que capturaban, como primer escarmiento le daban 500 azotes. Y si esta persona reincidía en lo mismo, era apedreado y muerto sin enterrar. Su cuerpo era entregado a las zorras y cóndores. También, cuando no se resarcían de su mal proceder, eran considerados para morir. Se les condenaba a la pena de muerte, igual que los adúlteros, fornicadores, las prostitutas y los que cometían incesto o traición a la patria. Ellos morían sancionados con la pena de muerte. En el caso de abortos, ellos consideraban un castigo de 200 azotes. Este tipo de castigos redujo el índice de delincuencia al mínimo. Dentro de la religión solar de los incas destacaban el dios creador, el Huiracocha o Pachacama, que le dicen. Eran considerados dioses invisibles, incognoscibles e impensables. El pueblo normalmente veneraba las huacas, que eran los ídolos, los templos, las tumbas, momias y lugares sagrados. También estaban los animales, los astros y antepasados. También ellos veneraban los árboles de la coca, que llamaban cocamama, la coca que servía para sus ceremonias. También contaban con un importante cuerpo sacerdotal, numeroso y jerarquizado. El Inca era la suprema autoridad religiosa. Se practicaba la confesión de los pecados, ellos celebraban las mortificaciones, ayunos y oraciones solemnes. También exponían las momias de los antepasados en fiestas públicas o domésticas. Tenían ceremonias donde también había víctimas sacrificadas, que eran normalmente las llamas. En el Inti Raymi también se hicieron incluso sacrificios humanos, aunque no eran muy usuales, pero también se efectuaron. En las ceremonias religiosas también practicaban el canibalismo y necrofagia, o sea, comer los cadáveres, ¿no? Todo este gran imperio, sin embargo, muy grande, muy poderoso, fue simplemente vencido por Francisco Pizarro, que contaba simplemente con 170 soldados, ¿no? Y cómo, o sea, este gran imperio pudo sobrevivir buen tiempo gracias a ese código moral muy sencillo, directo, pero que ellos aplicaban inmediatamente. Y por eso en ellos casi no había la delincuencia, cosa muy triste que ahora abunda, porque campea en nuestra sociedad la impunidad y la corrupción generalizada. Bueno, hermanos, esto ha sido una pequeña reflexión de lo que fue el gran imperio de los incas, de las cuales todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos, pero porque ellos, dentro de sus limitaciones y quizás no demasiado conocimiento,
tecnológico, pero sin embargo nos dejaron grandes ejemplos y hermosos templos y construcciones, y sobre todo su enseñanza moral. Hasta aquí esta pequeña reflexión. Ya saben, hermanos, suscribirse a mi canal y darle like a mis videos. Muy agradecido. Que Dios lo bendiga.